Ahí está, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Eh, me decías la Bueno, masa de un resorte. Ajá. sí, dice, Dime. nos da una función R de t que es igual a 1/raíz de 2 por, y ahí todo entre paréntesis, no sé esto, coseno de t por i, más seno de t por j, más t por k. ¿Más? T por K k. por T. Así. Sí, sí, sí. Correcto. Ajá. Y eso entre t, con t entre 0 y 6pi. Y Ajá. después nos dice donde la densidad del resorte es P de X y Z igual a 1 más Z. Es igual a 1 más Z. así. Sí. Correcto. Ajá. Y bueno, después desarrolla, porque Larson tira la solución también, lo va Ajá. desarrollando, No, pero bueno, ahí tendríamos. pasa que acá, a ver, primero de todo, fíjate que tenés x de t igual a coseno de t sobre raíz de 2, ¿no es cierto? Y de t igual a seno de t sobre raíz de 2. Y z de t igual a k por t sobre raíz de 2, ¿sí? Sí. Concretamente. Eso, desde el punto de vista, llamémosle así, gráfico, se indicaría como, si esto es X, esto es Y y esto es Z. Fíjate que cuando T vale 0, Y vale 0, X vale 1, o sea, 1 sobre raíz de 2 y Z vale 0. O sea que en principio estaríamos por acá. A medida que T va variando y se hace cada vez más grande, fíjate que de alguna manera lo voy a dibujar como oculto detrás de las paredes del, de los planos YZ y XZ para decir que se va para atrás. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Y luego sale nuevamente, se pone visible y queda oculto, Y hace 6 vueltas así. efectivamente. Fíjate que este lugar que está acá, exactamente arriba de este lugar, correspondería para t igual a 2pi. Acá estaríamos en t igual a 0. Acá estaríamos en t igual a 4pi. Y obviamente el último acá, vamos a terminar de dibujar. No hace falta, pero bueno. Acá estaríamos en t igual a 6pi. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿Puede profe. ser o no? Correcto. Eh, se trata de un alambre, vamos a decirlo de alguna manera, que tiene una densidad muy especial. A medida que Z se hace cada vez más grande, va aumentando su densidad. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, en este lugar, vamos a marcarlo en verde, en este lugar, acá, nosotros tenemos una densidad vamos a ponerlo así, en 1 sobre raíz de 2, 0, 0, ¿sí? Porque esas serían las coordenadas del punto en cuestión que estoy colocando acá. La densidad allí sería simplemente 1 más 0, dado que z allí es nulo, ¿no? Por lo tanto, la densidad en ese lugar es 1. A medida que vamos avanzando, por ejemplo, en este lugar, nosotros acá tendríamos una densidad en el punto
que correspondería a 1 sobre raíz de 2 en x y 0, pero fíjate que z acá se corresponde a k veces 2pi sobre raíz cuadrada de 2. ¿Se entiende? Estaríamos hablando de este lugar. Y la densidad allí sería concretamente 1 más el valor de z en ese punto, y en ese punto es 2 raíz de 2 kpi. ¿Se entendió o no se entendió lo que dije hasta ahí? Sí, profe. Correcto. Bueno, de hecho este es un problema netamente que en principio la integral de la densidad de x y z multiplicado por los elementos de la cuerda o del resorte sobre la curva C que estamos planteando, de hecho esta es la curva C que estamos planteando, ¿no es cierto?, será igual a la integral de la densidad en x de t, en y de t y en z de t, multiplicado por x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado, diferencial t. Estamos diciendo de que este diferencial de L, concretamente es esto, ¿sí? Y el proceso de integración se desarrolla entre 0 y 6 veces pi, que fue lo que vos planteaste en el tema este, ¿no es cierto? De allí está entonces que acá tenemos un x' igual a menos seno de t sobre raíz cuadrada de 2, y prima igual a coseno de t sobre raíz cuadrada de 2, y z' igual a k sobre raíz cuadrada de 2, ¿sí? En su derivación. De allí está entonces que esto se va a escribir como la integral entre 0 y 6pi de la densidad, que en este caso, esto acordate que es, de acuerdo a la formulación, 1 más z de t, en definitiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esto será 1 más, y z de t es obviamente esto, que es la posición z, es k veces t sobre raíz cuadrada de 2, cierro paréntesis, y acá escribo x', que será, se elimina el signo, ¿no es cierto? Y nos quedaría seno cuadrado de t sobre 2, más coseno cuadrado de t sobre 2, desaparece la radicación, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Más z', que en este caso sería k cuadrado sobre 2, raíz cuadrada, diferencial t. Y esto sería la integral entre 0 y 6pi de 1 más k veces t sobre raíz de 2. Y los dos primeros sumandos tienen un factor común que es un medio por 1, o sea que esto sería un medio más k cuadrado sobre 2, así, diferencial t. Y como todo esto que está acá no es otra cosa que una constante, el factor multiplicador allí quedó una constante, esto simplemente será un medio más k al cuadrado sobre 2, raíz cuadrada, integración entre 0 y 6pi de 1 más kt sobre raíz de 2, diferencial t, y esto será igual. Bueno, acá simplemente escribimos 1 más k cuadrado sobre 2 raíz cuadrada como un término común. Y acá estaríamos hablando de t, vamos a escribir así un corchete, entre 0 y 6
pi más k por t al cuadrado sobre raíz cuadrada de 2 sobre 2 entre 0 y 6pi, para indicar la regla de Barrow que planteé en la suma establecida acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Suma establecida ahí en el factor de la integración, o sea, la integral de la constante 1 es t, y la integral de k sobre raíz de 2 por t no es otra cosa que k, no sé por qué escribí k cuadrado acá, sino t cuadrado, k por t cuadrado, ahora sí estamos de acuerdo, sobre 2, sobre raíz cuadrada de 2, que es el factor constante, ¿no es cierto? Y esto que está acá es un despiole que en principio quedaría como 1 más k cuadrado sobre 2 radicación, que multiplica acá, cuando sustituimos por 0 queda todo como 6pi, más k sobre 2 raíz de 2, por 6pi cuadrado. ¿Puede ser? ¿Algún problema? Sí, o sea, se entiende, sí. Lo que sí o sea, estoy viendo que lo está resolviendo de otra manera diferente al Larson. Un poco más largo, obviamente. Porque Mira, ahí le paso le voy a pasar por WhatsApp una captura ahí porque no En tengo. realidad podés no es que lo compartir. resolvió distinto, profe, lo fue mostrando los pasos que el Larson no te hace. Ajá, Por eso pero se te podés. hace distinto nomás. Claro, sí, pero sí lo hace distinto, pero, o sea, me pareció más corto la de Larson, pero hay una parte que no estoy sabiendo de dónde sale, o no le estoy pudiendo, ¿Podés compartir la pantalla? a ver, No sé si podés hacer una foto con el celular o lo que sea. sí, le mandé una captura yo al WhatsApp, Dame un segundo, a ver. de todas maneras, a ver, veo si puedo Ajá. compartirlo acá. Ahora acá voy a tratar de abrir el WhatsApp web, acá un cachito. Vamos a ver Y, si podemos. Acá, un segundo. Eso lo y le puedo marqué compartir. ahí en la captura qué parte es la que no. Un momentito. Tum. Ajá. A ver. Ahora vengo por acá, vengo por acá, vengo por acá. eh, este. ¿Eso está visible? Ahí está, sí. Bien, 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 bien. Bueno, acá tenemos la misma formulación que habíamos escrito en RDT, ¿no es cierto? Y tenemos escrita la densidad 1 más z, como está. Tenemos escrito R', como está, solamente que él saca factor común raíz cuadrada de 2 afuera, que yo lo dejé metido adentro como una constante, pero bueno, en esencia no tiene por qué cambiar mucho. Pues Y, hay una identidad trigonométrica ahí que resuelve y termina y sí, quedándole todo eso 1. que vale 1 por ser seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1, entonces te queda eso de esa manera. Lo que no me está gustando acá es que Z', Larson, no considera... Un momento, un momento, un momento, un momento. Acá está la diferencia. Fíjate que cuando vos me dictaste, te voy a echar la culpa a vos, La pucha. cuando vos me dictaste, me dijiste que Z era K veces T, y yo interpreté que esto es una constante. ¿Se entiende? Cuando en realidad K es el versor, tomando a R de t como función vectorial, como 1 sobre raíz cuadrada de 2, que multiplica al coseno de t versor i más seno de t versor j más
T versor K. ¿Se entiende o no? Claro. Pero, profe, desde que Sí. comenzamos el cursado no me viene creyendo lo que le digo y ahora me cree. ¿De qué cosa? Y de lo que le dije, le dicté recién, No te entendí. ¿Qué es lo que no te creo? y que es su culpa por creerme, le digo. Ah, bueno, vamos Bueno, a empatados. ver. En definitiva, mi problema quedaría resuelto considerando la constante K acá igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si mi constante K es igual a 1, estamos empatados, por lo tanto, todo este desarrollo quedaría para K igual a 1. Entonces, mi resolución tendría acá como 1 más 1 sobre 2 raíz cuadrada, que multiplica a 6pi más 1 sobre 2 raíz de 2 por 6pi cuadrado, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O sea que esto formalmente sería igual a 1, haciendo un poco todo el despiole, y tendría yo 6pi como término común de todo este lío que multiplica a 1 más 1 sobre 2 raíz de 2, 6pi, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sería así. Y Larson dijo que... ¿cuál era el resultado de Larson? A ver, déjame ver, a ver si empardamos lo que dijo Larson. Un segundo. Claro, fíjate que llegamos a lo mismo, porque Larson tiene escrito ahí 6pi por 1 más, y yo tengo 6pi arriba y un 2 en el denominador, por lo tanto el 3 sería el factor a considerar, ¿no es cierto? ¿Se entiende? O Llegan a lo sea, mismo. acá yo tendría un 6 y acá tendría un 2, y llegamos exactamente a lo mismo, ¿se entiende? Ahora, el tema, profe, es acá arriba, ahí donde le marqué yo con la flecha, hasta ahí yo le venía siguiendo. Después desarrolla la masa igual a la integral curvilínea de 1 más z, que es la función Sí, por ds, termina siendo 1. sí. Pero él, ¿por qué no estoy entendiendo por qué pone t sobre raíz de 2 ahí? Vos me decís, ¿por qué escribe sobre Claro, raíz cuadrada de... ¿por qué z es igual a t sobre raíz de 2? Y sí, pues porque fíjate que un punto cualquiera de esta hélice tiene un x que es igual a coseno de t sobre raíz de 2. Un y igual a seno de t sobre raíz cuadrada de 2. Y un z igual a t sobre raíz cuadrada de 2. ¿Se entiende o no? O sea, las coordenadas x y z de un punto cualquiera de la hélice se ajustan a esta estructura que está acá. Pero la densidad del alambre, en este punto que estamos hablando, la densidad, que depende de x, de y y de z, para la problemática que te planteó a vos el señor Larson, dice que es igual simplemente a 1 más z. ¿Se entiende? Por lo tanto, esto no te queda otra cosa que esto va a ser igual a 1 más t sobre Ah, raíz cuadrada de 2. eso es parte de la parametrización que se le dice. No, Vale. no es parte de la parametrización, sino que la masa está afectada por este factor que está acá, que es 1 más z. ¿De dónde diablos sacan 1 más z? Yo lo acepto dogmáticamente. Esto para mí es, lo acepto. ¿Se entiende? ¿Quién inventó este resorte? Y no sé quién inventó, pero el que inventó el resorte o el que inventó la hélice, me dice que la hélice tiene una masa que va aumentando a medida que la cota va creciendo. Lo cual, desde el punto de vista, llamémosle así, constructivo, si lo miro como un trozo de alambre, es medio difícil de aceptarlo, pero ¿por qué no aceptar que el alambre en la parte más baja tiene menor densidad y a medida que va aumentando su altura, va aumentando su densidad? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe.
Está. Eso es ponerle un poquitín de imaginación al tema, ¿no es cierto? Claro, pasa que esta hora ya está quemada la No, imaginación. pero es así, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. A ver, Sí, yo arriba de mi techo tengo un recipiente con agua y ese recipiente de agua está interconectado con tubos cerrados, de modo tal de que el agua fría ingresa por acá y el agua caliente egresa por acá. Y la radiación solar, o sea, lo que hace FeO, es cuando el agua ingresa, se mete dentro del tubo y obviamente se mete dentro del tanque. Pero el agua entra fría. El agua caliente disminuye su densidad y por lo tanto se genera un bucle de corriente de modo tal de que el agua fría cae hacia el fondo por ser más pesada, mientras que el agua caliente va hacia arriba por ser más liviana, tiene menos densidad. Entonces vos te podés dar cuenta de que la densidad del agua va a estar en función de la posición, obviamente, y del tiempo de exposición a la radiación solar. ¿Se entiende o no se entiende lo que te estoy diciendo? sí. La densidad de esa columna de agua cambia en función de la temperatura. Más calentón, menos denso se hace. Los muchachos que hacen globobolelismo, no sé cómo se llama, y que tienen un globo y están montados sobre una barquilla, en esa barquilla tienen unos quemadores y queman gas. ¿Y qué es lo que hacen? Prenden el fuego y el aire se calienta, además de los gases que están calientes, y los gases calientes se meten dentro del globo. ¿Sí? Y el aire tiene una densidad y lo que está dentro del globo tiene una menor densidad. ¿Y qué es lo que hace lo que tiene menor densidad? Se va para arriba. Te estoy dando un ejemplo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero en esencia estamos hablando de que la densidad de un objeto puede ser cambiante o variable en función de ciertas condiciones. Acá estamos hablando de que la densidad de esa espiral vale 1 más z. ¿Quién inventó eso? No sé, pero vale 1 más z, yo la creo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, o sea, esa era mi duda, de dónde sacaba, de dónde estaba Bueno, sacando que Z valía eso, pero sí, era cuestión de verlo. ¿No? y sí, exactamente. No ha dicho nada extraño, eh, pero en definitiva lo que ha quedado en claro es de que existe un campo escalar de 3 variables, y ese campo escalar de 3 variables tiene un dominio, y dentro de ese dominio, o sea, el dominio de este campo escalar, el dominio de este campo escalar es, desde el punto de vista, llamémosle así, geométrico, ubicado en algún lugar de este mundo que dibujamos acá en una perspectiva tridimensional. ¿Se entiende? Y dentro del dominio de este campo escalar, nosotros tenemos una curva C constituida por las ternas ordenadas X y Z, de modo tal que... Un segundito, muchachos, por favor, un segundito. Necesito atender esta llamada.
Bien, volví. ¿Están todavía ustedes por allí? Les decía que tengo un campo escalar, tengo el dominio de ese campo escalar y tengo una curva dentro del dominio de ese campo escalar. O sea, los X y Z pertenecen al dominio de ese campo escalar, ¿no es cierto? Y obviamente X es función de la variable t, y es función de la variable t, z es función de la variable t, y obviamente estoy diciendo que la curva se ajusta a una característica especial, de modo tal de que cuando estoy en t sub 0 estoy en un punto de la curva, en un extremo de la curva, y cuando estoy en t sub 1 estoy en el otro extremo de la curva. En definitiva es eso lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, la integral curvilínea de ese campo escalar, simplemente, me imagino que la curva es esta, ¿no es cierto? Simplemente se corresponde con el concepto de Riemann de pensar en dividir a la curva en un número inicial de partes, ¿está bien? Y calcular para cada una de las partes de la división de la curva el valor que toma la función en un punto interior cualquiera, genérico. Entonces voy a tener una f en un cierto x sub i, sub i, z sub i, por decirlo de alguna manera, y lo voy a multiplicar por la longitud delta de L sub i de la curva, y voy a establecer la sumatoria para la totalidad de las partes. Es eso lo que terminamos por decidir en términos de la condición de Riemann. Y estoy hablando de que este pequeño segmento curvo esto mide una determinada cantidad o longitud delta L sub i, ¿no es cierto? Y la función es evaluada en un punto interior de coordenadas x sub i, z sub i, que están en el interior de ese pequeño segmento. No necesariamente en el interior, puede estar en el borde, o en cualquier lugar de esa situación, ¿no es cierto? Y que cuando planteamos nosotros el límite, sin olvidarnos de subdividir todas las partes, recordando el concepto de norma de la partición como habíamos hablado, norma de la partición, o sea que cuando la norma de la partición tiende a 0, esta integral formalmente, esto se va a describir como la integral de f de x y z diferencial L sobre la curva C. Solamente que nosotros habíamos encontrado el rebusque de que como cada uno de los puntos de la curva está dado en términos de la variación de t entre un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1, cuando nosotros hacemos una subdivisión de la curva, lo que estamos haciendo en definitiva es una subdivisión del intervalo t. ¿Se entiende? Por lo tanto, lo que hicimos fue relacionar la longitud delta de L sub i como una aproximación con x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado raíz cuadrada delta de t sub i. Y a medida que vamos haciendo la norma de la partición cada vez más pequeña, lo que va ocurriendo es de que va pasando un aumento del número de partes, y por lo tanto hay un aumento del número de partes que yo tengo acá, y nos encontramos que el elemento de curva será igual a x' al cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado raíz cuadrada diferencial de t. De allí está entonces de que esto se termina por configurar como la integral que va entre un cierto t sub 0 y un cierto t sub 1 de f de x de t y de t z de t por x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado raíz cuadrada diferencial t. Es eso lo que terminamos por hacer, sin atribuirle ningún tipo de significación de que estamos calculando masa o algo por el estilo, ¿no es cierto? Porque en realidad nosotros lo estamos en abstracto, tratando a que f de x y z es una estructura analítica que corresponde a un campo escalar, en este caso de 3 variables, ¿no es cierto? ¿Se entendió más o menos lo que dije?
Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Profe, Sí. acá nosotros teníamos una duda, no sé si con el profe Curi nosotros vimos, que un ejemplo nomás de extremo relativo cuando tiene dos condiciones, dos restricciones, digamos. Ajá, bien, sí. Eh, en realidad, si bien es más o menos lo mismo, por ahí la cuestión algebraica la que se vuelve bastante Sí, 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 porque, complicada. claro, porque, a ver, yo no te garantizo de que las cosas son siempre fáciles, pero en definitiva, lo que nosotros estamos haciendo es, por ejemplo, pensando en un campo escalar. Por ejemplo, vamos a poner acá de 3 variables, ponele, ¿no es cierto? De 3 variables. Eso es nuestro campo escalar. Y Ahí, estamos diciendo, profe, sí. sí, por ahí así ya lo vemos de última, porque el que nosotros estábamos practicando era el ejemplo 5 de Larson, digamos, Bueno, cuando dictámelo a ver, ya que estás ahí, a ver qué despiole le hacemos. es, sí, X y Z igual a 20 más 2X, O sea, para nuestro campo escalar es igual a 20 más exacto, 2x. más 2X más 2Y más Z al cuadrado. Ajá, sí, Y las restricciones son dos campos escalar de tres variables. sí. eh, G igual a X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 11. Y el otro igual también, campo escalar de tres variables, H igual a X más Y más Z igual a 3. Correcto. Bien, 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 bien. A ver, ¿cómo divertimos con eso? Claro, sí, es un despiole, pero en esencia, lo que ocurre acá básicamente es que eh, la, la condición acá, la voy a escribir así, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 11, la escribo así por una razón de comodidad nada más, igual a 0, Sí, sí. se corresponde a una curva, en este caso a una superficie de nivel de un campo escalar g de x y z igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 11, ¿no es cierto? ¿Sí? Que la estamos igualando a 0, nada más. Por lo tanto, estamos hablando de una superficie de nivel de una función g. De la misma manera, estamos hablando de una superficie de nivel de la x más y más z menos 3 igual a 0. En otras palabras, estamos hablando de que h de x y z es igual a x más y más z menos 3. Nada más por una cuestión de comodidad. Sí, eso se entiende. Entonces, acá el teorema formal habla de que la estructura analítica de 20 más 2x más 2y más z al cuadrado más lambda sub 1 por, vamos a escribirlo así, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 11 más lambda sub 2 de x más y más z menos 3, esta estructura analítica que no le voy a poner ningún nombre, pero bueno, pónganle el nombre que quiera, va a tener puntos críticos, de modo tal de que, vamos a llamarle y a esto, ¿sí? De modo tal de que la derivada parcial de y respecto de x, Sugerencia, profe, así no se confunde, podemos ponerle otra lambda, cambiarle la letra porque eso nos confundió a nosotros. k, ¿te gusta? Entonces, Sí. nosotros, Al multiplicador de ese profe. lambda 1 y lambda 2, Sí, sí, lo mismo, no, está bien, profe.
Sí, pues son dos factores, son dos variables distintas. Son dos distintos, sí, sí. Sí, sí. O sea que K sub X, en este caso particular, va a ser igual a 2 más, fíjate que acá, al hacer la distribución, nos va a quedar acá simplemente 2x por lambda sub 1, más lambda sub 2 igual a 0. Nos va a quedar K sub I igual a 2 más 2i por lambda sub 1 más lambda sub 2 igual a 0. Y la derivada respecto de z nos va a quedar 2z más 2z lambda sub 1 más lambda sub 2 igual a 0, y la derivada respecto de lambda sub 1 nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 11 igual a 0, y la derivada de k respecto de lambda sub 2 nos va a quedar x más y más z menos 3 igual a 0. Con lo cual acá tenemos armado un sistema de ecuaciones que uno puede intentar resolver de alguna manera, ¿no es cierto? Como no es lineal el sistema, esto es un atajate margarita y entrar a hacer tanteos. Claro, Me da la ahí. sensación que si yo tomo estos dos primeros y los resto, por decirlo de alguna manera, fíjate que me queda 2x lambda 1 menos 2i lambda 1 igual a 0. Si yo resto los dos primeros, ¿no es cierto? ¿Sí? Con lo Sí, cual, y ahí saqué. con lo cual acá concluiríamos que i es igual a x. ¿Sí? Sí, hasta ahí llegamos más o menos. Está bien. Obviamente, también concluiríamos con que lambda 1 es igual a 0. Cualquiera de las dos opciones. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, vamos a tomar que i es igual a x, ponele. Si i es igual a x, acá de la tercera estaríamos hablando de que aparece 2 veces i más z menos 3 igual a 0. Y acá estaríamos hablando que 2 veces i cuadrado más z cuadrado es menos 11, es igual a 0. Menos 11 dije acá. Es igual a 0. De donde tal vez podamos sacar de la última que z es igual a 3 menos 2 veces i, ¿sí? Y en función de eso meterlo acá adentro, qué sé yo, estoy haciendo un tanteo, ¿no? Entonces esto es un 2i cuadrado más un 3 menos 2i elevado al cuadrado, menos 11 igual a 0, y de acá yo tengo un 2i cuadrado más un 9 más 4i cuadrado menos 12i menos 11 igual a 0, de donde este despiole me conduce a 6 veces i cuadrado menos 12 veces i menos 2, ¿no es cierto? Porque de 9 al 11 hay 2 con negativo, y esto es igual a 0. ¿Puede ser? Bien, ¿De hasta ahí creo que no hay error. Desde donde acá podríamos deducir que tengo en principio una forma polinómica que sería i cuadrado menos 2 veces i menos un tercio igual a 0, ¿no es cierto?
¿Sí? Claro, y ahí ya saco las raíces y tengo los valores de i en teoría. Eh, acá tengo dos valores de i, un valor i sub 1 y un valor i sub 2. Entonces esto me conduce a un valor x sub 1 y me conduce a un valor x sub 2. ¿Se entiende? Dado que son iguales. ¿Sí? Claro. Se entiende, se entiende. De allí entonces, me cabría a mí tratar de descubrir cuánto vale z y tratar de ver si con esos tres valores de x y z que tengo, todo ese conjunto de valores, pasa algo. Obviamente después tendría que analizar qué pasa si tomo lambda 1 igual a 0, por ejemplo, y ver qué es lo que pasa con todo el despelote este, y analizar todas las posibles soluciones que puedo llegar a encontrar. Con lo cual, obviamente, te regalo a vos para que sigas analizando toda esta situación, porque vos no podés descartar a priori ninguna posibilidad. Porque te vas a encontrar un conjunto de valores x, y, z, lambda 1 y lambda 2, que son puntos críticos de esa estructura K a la cual yo mencioné, y donde los valores de x, y z te van a condicionar a vos a puntos críticos x y z de h. Ok, ¿Se entendió? bien. Pero ¿qué puede ser que alguno así tan mañoso, por no decir otra cosa, nos toque? ¿Y qué sé yo? A mí no me pregunta ese tipo de cosas, porque no tengo la más mínima idea de lo que podrá llegar a plantear Luciano. Yo no creo que planteen cosas muy extrañas. ¿Se entiende? Pero acá este es un jueguito interesante para jugar un rato y analizar las distintas posibilidades que tengo para encontrar solución a este sistema de 5 ecuaciones disponibles acá con 5 variables, no lineal. De ahí en más, ¿qué significa cada una de las soluciones encontradas? Por ejemplo, saber si lambda 1 igual a 0 no te conduce a una ambigüedad, saber una serie de cosas. Sí, esto era, era un campo que eran las temperaturas en una esfera, algo así. Y no sé, pero bueno, independiente de toda esa situación, el modelo matemático que refiere acá, no importa su interpretación, simplemente que las soluciones de este sistema de ecuaciones y obviamente representarán algo de lo que se está analizando, nada más. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué significa H? Etcétera, etcétera, y qué sé yo. Yo, por una cuestión de salud mental mía, trataría ni siquiera de encontrarle una significación, simplemente me quedaría con un abstracto para no deducir cosas que podrían llegar a resultar incorrectas por un intento de interpretar intuitivamente la situación, ¿no es cierto? Nada más, en este ejemplo. ¿Puede ser o no? Sí, profe, sí. ¿Qué le voy a decir? ¿Y qué me va a decir? O sea, por las Pero dudas, bueno, estése atento, profe, entre las 9 y las 11 de la noche, por ahí capaz que tenga un Claro, par de dudas. exactamente, sí. son terribles ustedes, ¿eh? Miren, muchachos, el problema siempre es conceptual, les vuelvo a aclarar. Cuando ustedes están haciendo una especie de evaluación parcial, no sé el nombre que le quieran poner, uno puede enfrascarse en una cuestión que puede resultar, vamos a decir así, estéril respecto a encontrar una solución. ¿Por qué? Porque metió la gamba, porque planteó de una manera incorrecta, porque no sé qué, ¿no es cierto? Pero lo importante es que ustedes en el desarrollo traten de dar cuenta o de exponer básicamente la mayor parte de sus conocimientos. No estamos discutiendo acá que si el resultado era 4 y a vos te salió 3,7, te vamos a poner un desaprobado.
porque te salió 3,7 y no 4, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Hay que tener en cuenta que uno puede meter la pata, así como yo pilas de veces he metido la pata en todos estos desarrollos, así ustedes y cualquier otro también se da cuenta de eso, ¿no es cierto? Y obviamente que cuando vos tenés limitado el tiempo y tenés que entregar, ya no podés a veces recular y tenés que entregar lo que hiciste. Bueno, traten de ser lo más explícito posible cuando están entregando algo, nada más. Y después, bueno, se discute y vemos cómo salimos para adelante. Nadie muere en el intento, de eso puedo dar fe. Ojalá, profe, en análisis uno tenga tu pensamiento. Pero es que, nosotros, yo siempre puteé por una razón muy, llamémosle así, una cosa es el conocimiento en el sentido de que uno lo aplica de una manera coherente sobre una determinada problemática. Eso no significa de que uno sea exitoso con la problemática. Uno puede cometer errores. Lo importante es que uno tiene que descubrir el error, darse cuenta y tener tiempo para, como se dice en el criollo básico, recular y encontrar la solución óptima. Porque a la larga vos estás laburando en cualquier situación. Sí, este en realidad es el enunciado nomás. A ver. Dice, un semicírculo está sobre un rectángulo. O sea que hay un rectángulo. Y arriba está el semicírculo. El rectángulo está metido adentro del semicírculo. No, el semicírculo está Adentro. uno de los lados, o sea, comparten el lado de arriba, el semicírculo y el rectángulo. Así. Exacto. Ahora entendí. Ajá. Y dice, si el área es fija y el perímetro es un mínimo, verificar que la longitud del rectángulo es el doble de su altura. Para que ya me perdí. El área, o sea, la medida de este conjunto que yo estoy pintando, es, ¿cuánto? Fija, dice que es fija. Perfecto, es medio está bien, conceptual. está bien. Sí. Está bien. No, está bien. El área es igual a K, constante. Algo, conocida. sí, exacto. Correcto, constante K conocida. Y el perímetro es un mínimo, dice. Ajá. Verificar que la longitud del rectángulo es el doble de su altura. O sea, verificar que la base del rectángulo es el doble de su altura. Vamos a llamarle A esto. Vamos a llamarle B a esto. Y estaríamos diciendo de que B es igual a 2 veces A. Sí, nosotros lo interpretamos eso. Así se interpretaría, ¿no es cierto? Te pregunto porque no lo estoy leyendo. Sí, es que bueno, eso que yo lo leí es todo lo que bueno, enuncia. El área sería A por B más la mitad de lo que tengo arriba. La mitad de lo que tengo arriba es pi por el radio al cuadrado. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? Y el radio de lo que tengo acá arriba Sí. es B sobre 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Esa no habíamos visto. O sea que el área A es igual a A por B más pi sobre 8 B cuadrado. Es así, ¿no es cierto? Porque el semicírculo superior tiene la mitad de la circunferencia y la circunferencia es pi por radio al cuadrado. O sea que la mitad, esto sería el radio al cuadrado, ¿no es cierto? La mitad. Sí, ahí está. Yo no me había dado cuenta del radio que era B sobre 2. Digamos. Y el perímetro es igual a A por 2
más 2 veces b, más, y el perímetro de la mitad, si el perímetro de la circunferencia completa es 2 por pi por radio, la mitad, 2 por pi por el radio, la mitad es esto, ¿no es cierto? O sea que el perímetro, en concreto, Profe, ¿sí? y ahí no es una sola cara del rectángulo, o sea, sería B solo. Ah, tenés razón, yo estoy pelotudeando, tenés razón. Sería totalmente de acuerdo contigo. Bien, 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 bien. Me quedé con el pensamiento del rectángulo y del perímetro del rectángulo, con lo cual... Pero sería 2A más B, ¿o no? Sí, 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 2a más b. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? O sea que esto sería 2a más b, más, obviamente acá se cancela, pi b sobre 2. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Y esto que está acá es una constante. ¿Sí? Constante conocida. Por lo tanto, nosotros tendríamos acá que 2a más b más pi b sobre 2 más lambda por AB más pi b cuadrado sobre 8 menos k es nuestra estructura. La vamos a llamar F. Por lo que si Claro, o sea, tomamos lo que F, había que medir ahí es el perímetro, ¿no? O sea, claro, la condicionante es el área. claro, por eso yo lo establecí acá como K, constante conocida. Ok. Entonces, Sí, sí. esto es 2 más 0 más lambda veces B. La derivada respecto de B es 1 más pi sobre 2, ¿no es cierto? 1 más pi sobre 2, si estoy haciendo bien, más lambda por A, más 2 pi b sobre 8, y la derivada respecto de lambda sería igual a AB más pi b cuadrado sobre 8 más, menos, perdón, K. Igual a 0, igual a 0, igual a 0. Parecería ser que por ese lado estaría la situación. Bueno, independiente de toda esta situación, habría que ver acá, obviamente esto no es lineal de nuevo, por lo tanto habría que entrar a tratar acá lambda por b, o sea que de alguna manera lambda veces b es igual a menos 2. Por lo que de alguna manera podríamos poner acá a b en función de lambda y tratar de dar con un, o sea, b es igual a menos 2 sobre lambda, y acá podríamos escribir 2 más pi sobre 2 como un factor fijo ya, más lambda veces a, más, esto es un cuarto, ¿no es cierto? Esto es pi sobre 4, por b, que sería menos 2 sobre lambda, ¿así? ¿Puede ser? Controlen, por favor, a ver si no estoy metiendo la pata. Creo Y que sí, hasta ahí va, profe. Sí. esto es así, por lo que acá tendría yo así, y acá un 2. Por lo tanto, acá yo tendría un 2 más pi sobre 2 más lambda por a menos pi sobre 2 lambda, ¿sí? Igual a 0. Sí, estoy inventando algo acá, ¿no? Por lo que, de alguna manera, estaríamos hablando de un 2 lambda que multiplica a 2 más pi
sobre 2 más 2 lambda cuadrado por A menos pi, y todo esto tiene un factor denominador común, 1 sobre 2 lambda, ¿no es cierto? Igual a 0. ¿Puede ser? A ver, esa última parte. Y multipliqué todo por 2 sobre lambda Sí, y dividí todo por 2 sobre lambda, ¿no es cierto? ok. Por Sí. lo tanto, acá tendríamos una cosa rara de la forma 2 lambda cuadrado por A más 2 lambda 2 más pi sobre 2 menos pi igual a 0, ¿no es cierto? Admitiendo de que lambda es distinto de 0, ¿no? Obviamente. Y podríamos acá deducir Profe, lambda. ¿no era capaz más sencillo, ya que despejó B allá arriba, despejar A en esa fórmula donde le había quedado lambda, y en F de, ¿cómo es? En F de lambda reemplazar A y B. Le va a quedar todo en Ah, función de lambda. y también, correcto, sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, correcto. Bueno, a ver, como ustedes se están dando cuenta, yo estoy tratando de ir elaborando una estrategia a medida que voy escribiendo algo. Y obviamente siempre es bueno tener una idea adicional y, como él dice, meter acá y ver con qué te encontrás. Y sí, sugiero que traten de resolverlo y ver a qué llegan. Ok, de todas formas está, eso lo del radio era una cosa que no me había dado cuenta y Claro. es como que también tenía duda de cuál era la función condicionante, digamos. Claro. Ahora, mirá vos un poquitín. Vamos a suponer que el libro tenga razón. ¿Sí? Vamos a suponer que el libro tenga razón. Y el libro dice que la solución del problema es B igual a 2A. Ponele. Vamos a tomar al pie de la letra lo que dice el libro, porque en definitiva lo que dice el libro es que B es igual a 2A. Por lo tanto, si B es igual a 2A, esto sería 2 más lambda por 2A igual a 0. Esto es 1 más pi sobre 2 más lambda por A más pi, esto era 4 acá, ¿no es cierto? Pi sobre 4 por 2A. ¿Sí? Estamos hablando de que el libro me da a mí la receta de que B es igual a 2 veces A. Sí, Yo hago caso taxativo a eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, acá esto queda así y acá esto queda así. Esto que está acá es 1 y esto que está acá es 2. Por lo tanto, esto queda escrito como 2 más pi sobre 2 más lambda por A más pi sobre 2 por A igual a 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de la última, concluyo que esto es igual a A por 2 por A, o sea, 2A cuadrado. Si B es igual a 2A, ¿no es cierto? Más pi sobre 8 por 4A al cuadrado menos K es igual a 0. Sería así. Bueno, tendré que ver si todo esto es compatible. Si todo esto es compatible formalmente, ¿no es cierto? Debería yo analizar a ver a qué llego. Esto que está acá. porque ahí tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Sí, Hay pero lambda sería. en realidad no me interesa a mí cuánto vale A ni cuánto vale B. Yo simplemente tengo que asegurarme de que si B es igual a 2A, esta derivada se anule, esta derivada se anule y esta derivada se anule. Y fíjate que para que esta derivada se anule, se tiene que cumplir esto. Como yo no sé cuánto vale A,
pero la figura geométrica existe, significa que el factor que anula mi situación es lambda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claro, sí, porque A Porque no va a ser. A y B son figuras dadas. Sí, y no va a si- ser 0, digamos. O sea, Claro, o sea que si la estructura es compatible con una posibilidad real, lambda es el factor que me da acá vida a mi situación rara, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto 2a lambda es igual a menos 2, por lo tanto a veces lambda es igual a menos 1, por lo que lambda es igual a menos 1 sobre a. ¿Está bien? Si lambda es igual a menos 1 sobre a, en esta estructura que está acá, acá aparece 2 más pi sobre 2 más 1 sobre a negativo por a más pi sobre 2 por a. Y acá, esto que está acá es así, y esto que está acá es 2 más pi sobre 2 más, y voy a escribir así, menos 2 más, perdón, yo escribí acá a, estoy escribiendo mal, me olvidé de sustituir esta letra a, por lo que, no, está bien, está bien, yo estoy haciendo macana, acá. O sea que acá concluyo que, vamos a escribir acá un menos, 1 más pi sobre 2 por a, debería ser igual a 0. ¿Está bien? O sea que de alguna manera a toma un valor determinado, de esa relación que está acá. Y tendría que ver acá, ese valor de a se anula esto, que era de lo último que habíamos planteado, ¿no es cierto? ¿Se entiende? sí. O sea, yo simplemente estoy diciendo, en vez de resolver el problema de Lagrange, y como el libro me invita a que demuestre que B es igual a 2 veces A, yo simplemente, sabiendo que B es igual a 2 veces A, trato de verificar que esto se anule. ¿Se entiende? Entonces, me meto acá adentro, sin resolver Lagrange, tratando de ver si esto me conduce a una verdad. O sea, si B es igual a 2 veces A, me conduce a una posibilidad de anulación. Es obvio que me falta diagnosticar cuánto diablos vale lambda. ¿Se entiende? Pero yo acabo de descubrir que lambda es igual a menos 1 sobre A para que se cumpla esa situación. Entonces tendré que calcular el valor de A que surja acá y luego ver si ese valor de A me produce a mí la situación para que se anule esto, esto y esto. ¿Se entiende? Deberían probarlo. A ver con qué se encuentran. Fíjate que acá es 2 más pi menos 2 sobre 2 más pi sobre 2 por a igual a 0. Con lo que esto es así, sumando los dos sumandos, ¿no es cierto? Los dos primeros sumandos, multiplicar y dividir por 2, por lo que acá aparece pi dividido 2 más pi dividido 2 por a igual a 0, lo cual no me gusta, porque me conduce a que a tenga que valer igual a menos 1. ¿Se dan cuenta o no? Sí, pero igual, o sea, va a depender todo del factor K ese que daba. Sí, pero el factor k es un número positivo, no puede ser un número negativo.
Sí, pero a lo que voy a que no nos deja comprobar SB igual a 2A. Sí, te va a tener que dejar comprobar de alguna manera. Sí, vas a tener que llegar. Acá hay algo que no me gusta, esto no me gusta. A nosotros tampoco nos gusta, profe. Bueno, pero se los dejo a ustedes para que analicen. O sea, fíjense que yo lo que hice fue cambiar la estrategia. En vez de resolver el problema, hay que ver si no metí la pata en alguna escritura por allí, pero en vez de resolver el problema, lo que hice fue tomarlo al problema y tomar la solución propuesta por el libro. ¿Entienden? Y al tomar la solución propuesta por el libro, ver si las condiciones de Lagrange se cumplen. O sea, si las derivadas parciales se anulan. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Sí? Ahora, lambda podría ser un término negativo. Y si lambda es un término negativo, Por eso, A profe, puede ser un término positivo. Hay que ver acá, a ver si no metí la pata acá en todo este lío. Hay que ver, revisen esto. Revisar. Pero entienden la diferencia entre los dos conceptos que he planteado, ¿no? O sea, en vez de resolver y tratar de encontrar la solución de este sistema de ecuaciones, me meto en el sistema de ecuaciones y trato de ver si esto me conduce a una solución del problema. ¿Se dieron cuenta la diferencia que hay entre los dos, no es cierto? ¿Puede ser? Ahí puede ser, profe, sí. ¿Sí? Bueno, traten de ver, porque cualquiera de las dos situaciones te va a conducir a que si esto te conduce a una cosa coherente para que esto se anule, obviamente esto no tiene el valor de lambda, pero si te conduce a una forma coherente, te queda la posibilidad de que analices la situación. No me gusta esto acá nomás, pero debería analizar a ver si no metí la pata en algún lugar por allí, en alguna de estas cuestiones, ¿no? Ver si no metí la pata nada más. Eso es todo. Simplemente eso. Bueno, chequen. Peléense un rato ahí con las cuestiones algebraicas. Se los regalo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Quedaron estupefactos y... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, No, profe, profe, creo falta que corrigiendo. Bueno, ya seguimos practicando, ¿no? analicen esto, peléense un rato con estas cuestiones, a ver qué pasa. ¿Se dan cuenta de que todos estos sistemas de ecuaciones no lineales no son siempre felices de ser resueltos? Hay estrategias y estrategias. No siempre son simples. No siempre son simples. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, si no hay más preguntas, los abandono. Aparece, creo que un resolucionario, a ver si encontramos la respuesta. No, pero traten de encontrarla ustedes, no más que nada. Traten de encontrar ustedes. Traten de encontrar ustedes. Sí, sí, sí. Fíjense, por favor. Sí. Bueno, gente, Bueno, profe. nos estamos Bueno, viendo. profe, gracias. Chau, chau, hasta Bueno, luego. profe, gracias. Luego. Chau. Hasta luego, profe.